En estos versículos hay dos temas que son bien importantes. Uno se refiere a la pureza sexual y otro al contentamiento o a la satisfacción que debemos tener nosotros con respecto a todo lo que tenemos y a todo lo que nosotros somos. Muy bien, así es que vamos a tocar el primer aspecto, la pureza sexual. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. O sea, delante de los ojos de Dios el matrimonio es un estado honroso. Dios ideó el matrimonio, Dios creó el matrimonio, Él ofició el primer matrimonio, lo estableció desde la misma creación y desde ese momento Dios siempre ha honrado el matrimonio. Bueno, muy bien. Muchas parejas se casan, a veces por conveniencia, pero no tienen en cuenta que es un mandato divino. Muchos se casan porque no quieren vivir solos, otros porque les interesa la fortuna que tiene el futuro cónyuge, otro porque les tocó, los obligaron. Pero la palabra dice que el matrimonio es un estado honroso. Dice, honroso sea en todos el matrimonio. ¿Y por qué el escritor de Hebreos está haciendo esta afirmación? Parece que en ese tiempo, allí en el primer siglo, existían unos personajes que se llamaban los ascéticos. Y ellos promovían que el mejor estado era el estado de soltería, que era un estado más santo que el matrimonio, cuando la palabra no dice eso. Incluso algunos hombres en la antigüedad, como es el caso de Orígenes en el siglo III, se castró para ser más santo. ¿Cómo les parece eso? Algunos están haciendo una cara de horror terrible. Muy bien. Y en este tiempo, como dice la palabra, también el apóstol Pablo enuncia ahí cuando le escribe su primera carta a Timoteo, que en estos postreros tiempos habrá hombres los cuales prohibirían casarse. Miremos lo que dice 1 Timoteo, capítulo 4. Miremos desde el 2, bueno, desde el 1, miremos, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse. Ojo, prohibiendo casarse. Entonces, para el Señor, para Dios, el matrimonio no solamente lo permite, lo idea, lo ejecuta con la primera pareja, sino que también es honroso. Y nosotros tenemos que considerarlo también de la misma manera. ¿Cómo Dios honró el matrimonio? ¿Recuerdan que el Señor Jesucristo estuvo en un matrimonio? Allí en las bodas de Canaá, y fue el lugar donde Él realizó su primer milagro. También el Espíritu Santo honra el matrimonio. Coloca el Espíritu Santo, lo usa para describir a la iglesia del Nuevo Testamento, como esa relación entre Cristo y su amada y su novia. Así es que toda la Trinidad testifica y honra el matrimonio. O sea que nadie tiene justificación para deshonrar el matrimonio, para menospreciar el matrimonio. Y el matrimonio en los términos que Dios lo ha establecido. Un hombre y una mujer unidos en pacto matrimonial. No es como ahora la sociedad corrupta que nos quiere meter en la cabeza otro tipo de matrimonio que no existe. Es un engaño. Muy bien. Ahora,
Dios o la Escritura, Dios a través de la Escritura nos da tres razones, por lo menos, que nos dicen que el matrimonio es bueno. ¿Para qué nos casamos? Y es una de las preguntas que siempre le hago a los novios que me dicen que quieren casarse. ¿Para qué se quieren casar? Y he encontrado variedad de respuestas, ¿no? Es que estoy enamorado o enamorada. Es que encontré a mi media naranja. Es que es el hombre o es la mujer de mis sueños, pero que después se convierte en el hombre y la mujer de las pesadillas. Se pueden dar muchas razones y a veces razones que están muy equivocadas. Pero la palabra nos habla principalmente de tres razones. Y la primera es para la multiplicación, para que nosotros podamos tener hijos. Dios desde el principio, desde la creación, Él comisionó a esa primera pareja, a Adán y Eva, para que fueran fructíferos. Ahí en Génesis capítulo 1, versículo 28 dice así la palabra del Señor. Génesis capítulo 1, verso 28. Y los bendijo Dios. Vino la bendición de Dios sobre esa primera pareja. Y les dijo: sed fecundos y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla y ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Así que el matrimonio es la institución creada por el Señor para que su familia se multiplique. O sea, nos casamos para tener hijos. Hoy en día, el sistema del mundo toman el matrimonio como, ¿para qué vamos a tener hijos? Eso más bien compremos un perro, tenemos una mascota y a las mascotas los llaman hijos, al perro o al gato o al canario. Los llaman que son hijos. Eso no es lo que la palabra de Dios dice. El propósito principal del matrimonio es que haya una generación para Dios, que haya hijos para Dios. Otro de las razones por las cuales se estableció el matrimonio es para prevenir lo que es el pecado sexual. Miremos lo que dice el apóstol Pablo allá a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 2. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El hombre y la mujer se encuentran sexualmente satisfechos en el matrimonio. Es la institución que Dios ha establecido para una sexualidad sana y una sexualidad bajo la bendición de Dios. Y también en el versículo 8 y 9 les dice: oiga, si usted no se puede controlar sexualmente, entonces mejor cásese. Mire lo que dice el versículo 8 y 9. A los solteros, ¿hay algún soltero acá? Y a las viudas, ¿hay alguna viuda? Digo que es bueno que ellos se queden como yo. Pero si carecen del dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Ojo, no vaya a ser que comience a oler por ahí a chamuscado. Es mejor casarse para los solteros. Los solteros. Muy bien. Otra de las razones es que el matrimonio también es una institución que provee compañía. Desde el principio, ya en Génesis 2:18, Dios mismo es el que dice: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda idónea. Ahora, el matrimonio se puede honrar de muchas maneras, de muchas formas, pero vamos a compartir algunas cuantas nomás. La primera, es cuando se aceptan, se conocen y se llevan a cabo o se ejecutan
los roles que Dios ha dado a cada uno de los cónyuges. En el caso del varón, Dios estableció al varón como la cabeza de su esposa. El hombre debe dirigir, el hombre debe conducir. El apóstol Pablo lo dice allí en 1 Corintios capítulo 11, verso 3. 1 Corintios 11, 3. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Dios ha establecido un orden de autoridad. Ahora, eso no significa que la mujer sea menos que el hombre. Eso no significa que Cristo sea menos que el Padre. Nosotros estamos bajo sujeción, bajo nuestra cabeza como varones. Nuestra cabeza es Cristo. Y la cabeza de la mujer es su marido. Que de ahí se desprende lo que continúa. Si el hombre es la cabeza, ¿qué hace la mujer? Se sujeta a su esposo. Hoy en día esa palabra sujeción o esa palabra sumisión causa escozor, causa a veces, sobre todo en las feministas, gritos de protesta, de libertad, porque no han entendido realmente lo que es la sujeción. Cuando entendemos lo que es la sujeción, qué bendición para la mujer que pueda estar sujeta a su esposo. Es como cuando el varón entiende que estar sujeto a Cristo es la mayor bendición que puede experimentar y que puede tener. El hecho de que la esposa sea sumisa no significa que sea una esclava. Eso no lo ha hecho a través de la historia el machismo. Y nosotros como cristianos estamos tanto en contra tanto del machismo, que es algo horroroso, como del feminismo, que es algo asqueroso. Peor todavía que el machismo. Llevando a las mujeres a desvirtuarse totalmente su feminidad y lo que son, y lo que Dios las ha creado como madres, como esposas. Muy bien. Ahora, una tercera forma en que se puede honrar el matrimonio es manifestando el amor y el respeto el uno al otro. Cuando se pierde el respeto en una pareja, se está deshonrando ese matrimonio. Cuando se deja que el amor vaya apagándose, se está deshonrando el matrimonio. El apóstol Pedro, ahí en su primera carta, capítulo 3, verso 1, dice lo siguiente. Primera de Pedro 3:1. Asimismo, mujeres, están sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Y miremos lo que dice el 6. Así obedeció Sara a Abraham llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Una mujer que está sujeta no tiene que tener temor de nada. Es libre en Cristo, porque tiene la cobertura y la protección de su esposo. Y el versículo 7, dicen vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva. En otras versiones dice de manera sabia. Como varones tenemos que ser sabios y comprensivos con nuestras esposas, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cuál debe ser la preocupación del esposo hacia su esposa? ¿Y cuál debe ser la preocupación de la esposa hacia su esposo? El bienestar
y la felicidad de ese ser amado. El dar, el brindar, el entregar, el servir. No una posición meramente egoísta para querer estar exigiendo, estar pidiendo, sino estar dando. ¿Cómo puedo yo hacer cada día más feliz a mi cónyuge? ¿Cómo puedo yo cada día hacer que se sienta mejor, que crezca, que todas sus capacidades, todos los dones que Dios ha colocado en ese cónyuge florezcan? Es triste cuando uno ve matrimonios donde la mujer es atropellada, es apabullada. ¿Por qué? Porque el hombre la ha aplastado. Porque el hombre, que es la persona que debe estar encargada de cuidarla y hacerla florecer, no lo ha hecho. Pero también vemos el caso contrario. Mujeres que apagan totalmente al hombre, que lo opacan totalmente. Mujeres que no se sujetan a sus maridos. Mujeres que parecen como volador sin palo. Bueno, muy bien. Dice también la palabra que el lecho matrimonial no debe mancillarse. ¿Sí? Dice ese versículo 4. Dios se toma muy en serio lo que es la pureza sexual. Tristemente el hombre, a través de toda la historia, ha querido jugar y menospreciar esa santidad en el sexo. Nuestra cultura ahora ha pervertido realmente los valores morales de la sexualidad. Y a los ojos de Dios esto es bien complicado. Miremos lo que dice el apóstol Pablo allá a los Efesios en el capítulo 5, verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Muchos cristianos están escuchando la voz del mundo con respecto a la sexualidad y con respecto al matrimonio. Y el apóstol está diciendo, ojo, que no los engañen con palabras vanas. Con engaños, con falsedades con respecto al matrimonio y con respecto a la sexualidad. Y el mismo apóstol nos insta a que huyamos como cristianos de la inmoralidad sexual. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 18. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Y aquí la palabra que se utiliza en algunas otras versiones también es inmoralidad. Y esa palabra inmoralidad viene de una palabra griega que es porneia, que significa fornicación. De ahí viene el término pornografía, la palabra griega pornos. Vémonos que en estos pasajes el apóstol nos está diciendo, ojo, no se dejen engañar por el sistema actual de pensamiento del mundo. Porque el pecado sexual no es solamente en contra de Dios, sino es en contra de otras personas y en contra también de su propio cuerpo, de esa misma persona. Y parte de nuestra responsabilidad como cristianos y como matrimonios cristianos es que seamos sexualmente puros. Es lo que Dios quiere. En estos últimos tiempos el mundo cada vez está más obsesionado con el sexo. Se considera a la actividad sexual fuera del matrimonio como algo normal, como algo aceptable. Ya hasta los menores de edad pueden tener relaciones sexuales sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Lo importante es que se protejan. Por ejemplo, en España, a través del gobierno se está impulsando
a que se tenga, no recuerdo exactamente cómo se llama el programa, pero es las personas que utilizan drogas a que tengan sexo seguro con drogas. Entonces imagina una persona drogada pudiendo tener sexo seguro, y eso es una campaña que está haciendo el mismo gobierno español. O sea, cómo se ha desvirtuado realmente el propósito de la sexualidad y el propósito de la sexualidad dentro del matrimonio. O sea, que debemos estar muy atentos a esto, mis amados. Y cada día el bombardeo en la televisión, en las redes, en todos los medios sociales es cada vez mayor con respecto a la sexualidad, de mayor libertinaje, de hacer lo que se le ocurra. ¿Y cuáles son los resultados de este libertinaje sexual? Embarazos no deseados, ¿sí? Violaciones, nacimientos de niños no deseados que muchas veces son asesinados, muchas veces son abandonados, a pesar de los métodos anticonceptivos, abusos, violaciones, enfermedades venéreas, enfermedades sexuales de tipo sexual. Fíjense que el último virus que apareció, la viruela del mono, ¿de dónde viene todo eso? De gente que ha tenido relaciones con animales, del bestialismo. O sea, fíjense a los extremos que se ha llegado. Y viene, por estas razones viene el juicio de Dios. O sea, todo lo que se ve hoy en día acerca de la sexualidad, imagínese usted la salida de aguas negras de una ciudad. Eso es lo que estamos nosotros experimentando hoy en día con respecto a la sexualidad, con respecto al pensamiento del mundo. Ahora, como cristianos, mis amados, debemos vivir y actuar de acuerdo a los principios morales que Dios ha establecido en su palabra para nosotros. Porque si no vamos a sufrir las consecuencias. Recordemos que la palabra dice que Dios no puede ser burlado. Pero una de las cosas más tristes que puede pasar es que cuando alguna persona que dice que es cristiana, pero al mismo tiempo es una persona inmoral. ¿Dónde queda el nombre del Señor Jesucristo? ¿Dónde queda el testimonio del Evangelio? Queda un Evangelio totalmente contaminado. Contaminado. Y eso se da, mis amados, en la iglesia. Conocemos casos, ejemplos. Una jovencita que llega a la iglesia, comienza a ser discipulada, se vincula en la alabanza y el director, otro joven de alabanza, la conquista y finalmente se van a la cama sin ningún problema. Y muchas de esas cosas pasan en la iglesia. La inmoralidad, la promiscuidad sexual. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Ahora, dentro del matrimonio, el sexo es algo hermoso, es algo bello. Trae vida, crea, recrea, llena. Fuera del matrimonio, la sexualidad destruye. La sexualidad es algo que está bajo maldición. Tenemos que ser conscientes de eso. Efesios capítulo 5, verso 3. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a santos. Como corresponde a santos. El cristiano debe vivir su vida en santidad, no en contaminación de pasiones desordenadas y mucho menos en inmoralidades e impurezas sexuales. Muy bien, ¿hasta ahí estamos claros? El segundo aspecto que nos habla este texto es con respecto a
a la satisfacción o al contentamiento que nosotros debemos tener cada día de nuestra vida con lo poco, nada o mucho que nosotros podamos tener. ¿Qué dice el texto? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aquí el apóstol nos está hablando acerca de la codicia. Acerca de la codicia. ¿Qué es la codicia? Vemos que la codicia es una actitud de nuestro corazón. Es querer tener cosas, anhelar tener cosas, poner toda nuestra atención, poner todos nuestros pensamientos en esas cosas, sea que algunas veces las podamos tener o que puede ser que nunca las tengamos. Eso es la codicia. Y usted o cada uno de nosotros podemos ser codiciosos incluso sin tener nada. Podemos codiciar sin tener nada. Ahora, hay una historia que cuando le preguntan a Rockefeller, cuando era joven, y le preguntan, ¿cuánto dinero quieres tener? Rockefeller le responde, $1.000.000. Y el hombre los consigue. Ustedes saben quién fue Rockefeller. Y este mismo amigo, después de que Rockefeller consigue ese $1.000.000, vuelve y le pregunta, bueno, ¿y ahora qué quieres tener? Dice, otro $1.000.000. Mi hermano, el alma no se satisface. Nuestros deseos egoístas y engañosos, nuestras pasiones carnales no se satisfacen. Y la codicia y la avaricia siguen un principio. El desear cada vez más. O sea, el deseo crece, el deseo aumenta. Pero la satisfacción que se va sintiendo cuando ya se logra eso va decreciendo, va disminuyendo. Por eso quieren cada vez más. Ya los corruptos no se contentan con robarse $1.000.000.000. Se robaron los primeros $1.000.000.000 y quieren robarse ahora los 5.000 siguientes. Por causa de esa codicia y causa de la avaricia. Miremos lo que dice Eclesiastés capítulo 5, verso 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. ¿Qué está diciendo ahí el autor? Que cuando usted lo logra, lo consigue y tiene, va a querer más. Y llega a ese más y va a querer más. Es cuando nos enfocamos nosotros en las cosas materiales. Y lo que vamos teniendo, lo que vamos adquiriendo, no nos sacia, no nos llena. Es tremendo lo que es el corazón del hombre. Ahora, la avaricia es una de las formas más comunes de la codicia. Y la avaricia precisamente tiene que ver con el dinero. Con el dinero. Como lo llaman en este tiempo el dios dinero. Algunos dirán el dios dólar, pero puede ser una u otra moneda, otra divisa. El amor al dinero, no es que en sí el dinero sea malo, sino es el amor al dinero, el amor a las riquezas. Eso es lujuria por las riquezas, por las cosas
materiales. Amamos a veces las cosas materiales. Y el amor al dinero es un pecado. El amor al dinero es un pecado, mis amados hermanos. Nos acogemos a las cosas materiales. Deseamos esas cosas materiales. Queremos esas cosas materiales. ¿Qué estamos expresando cuando nosotros amamos al dinero? Que estamos desconfiando de Dios. Y mire lo que Dios dice. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Qué dice 1 Timoteo capítulo 6 verso 17? A los ricos de este mundo enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Muchas personas buscan la seguridad en las cosas materiales y muchas en el dinero. No en Dios, no en el Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús lo advirtió allá en Lucas capítulo 12, verso 15, cuando Él dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Recordemos algunas historias del Antiguo Testamento. Recordemos la historia de Acán. Por causa de su avaricia, le costó la derrota al pueblo de Israel. Murieron 36 valientes en ese conflicto. Y él mismo tuvo que pagar con su vida, la vida de sus hijos, la vida de su esposa y todas sus posesiones, incluidos sus rebaños. Otro ejemplo. ¿Se acuerdan de Naamán? El funcionario del ejército sirio, que después de que fue limpiado de la lepra, por la indicación del profeta que tenía que lavarse 7 veces en el río Jordán, el siervo de Eliseo, que se llamaba Giezi, como el profeta le dijo que él no quería absolutamente recibir ningún beneficio de él, entonces Giezi vio la oportunidad de sacar provecho y fue a buscarlo después de que él partió y le mandó a decir, no, que sí, que mi amo quiere que le pagues. Y mintió, engañó. ¿Y qué hizo Eliseo con respecto a la situación de Giezi? Maldijo la vida de de Giezi, y se contagió de lepra. La lepra que tenía Naamán, ahora la padecía Giezi. Fíjese que la avaricia, mi hermano, nos lleva a mentir. La avaricia nos lleva a engañar y finalmente a la lepra. Tremendo, mis amados. Otro caso más reciente, el de Judas. Vendió a su Señor y Salvador por 30 monedas de plata. Otro caso, Ananías y Zafira. Aparentemente eran generosos, ¿no? Pero querían engañar al Señor y engañar al Espíritu Santo. Y también murieron. O sea que la avaricia no es un pecado sencillo o superficial delante de Dios. La avaricia es un pecado serio, mis hermanos. La avaricia aleja a las personas del reino de Dios. Incluso a muchos cristianos los ha alejado de la presencia de Dios, de la alegría del reino de Dios. Ahora, lo malo no es tener riquezas. Recordemos la historia de Abraham, recordemos la historia de Lot. Fueron hombres muy
ricos, muy ricos. Y en el Nuevo Testamento también se menciona a otros creyentes que eran fieles y que tenían riquezas. Pero el problema es el amor al dinero. Dice el apóstol que que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Dice que algunos comenzaron a codiciarlo. Ojo, comenzaron a codiciar ese dinero. Y por causa de esa codicia dice que se extraviaron de la fe, allá en 1 Timoteo 6:10. Y dice, y fueron traspasados de muchos dolores. Avaricia es querer hacerse rico. Es querer hacerse rico. ¿Usted está contento con lo que tiene, con lo que Dios le ha dado? Aquí creo que ninguno de nosotros está viviendo debajo de un puente. Todos disfrutamos de una vivienda mediana, grande, pequeña, un apartamento, qué sé yo. Podemos ponernos una ropa, no sé si sea de marca o no de marca. Lo importante es que nos abrigue, que nos proteja, que nos cuide. Podemos estar alimentándonos. Tenemos el privilegio de poder comer verduras frescas, frutas frescas. Tenemos todo ese privilegio. Tenemos el privilegio de ser parte de una congregación, de ser parte de la iglesia del Señor. Tenemos el privilegio de tener una familia, un cónyuge, unos hijos, muchos ya nietos, bisnietos. ¿Estamos contentos con eso, mis hermanos? ¿O qué es lo que estamos nosotros deseando? Es que si yo tuviera una casa más grande, es que si yo tuviera otro carro, es que si yo tuviera una cuenta en el banco, yo tuviera el último celular. Y comenzamos nosotros, mis hermanos, a quejarnos, a anhelar y a codiciar más de lo que tenemos. En estos días mis hijas me preguntaban, papi, ¿qué quieres de regalo de Día del Padre? Yo les decía, pues no sé, pues todo lo tengo. No me hace falta nada. Todo lo tengo. Teniéndolo a Cristo lo tenemos todo. Dice, no, lo que ustedes quieran regalarme. También lo recibo y le doy gracias a Dios. Pero mis hermanos, a veces no estamos satisfechos con lo que tenemos. Nos quejamos delante de Dios. ¿Por qué el otro sí? Y comenzamos a juzgar al otro. Y comenzamos a criticar al otro, como ayer lo vimos con los varones, ¿recuerdan? Hermanos, Dios no está interesado en darnos a todos por igual. Eso se llama comunismo, socialismo. Dios ni es comunista ni es socialista. Dios le da a cada uno como Él quiere. Como Él quiere. De acuerdo a el plan que Dios tiene con esa persona. Todas las personas no tenemos los mismos planes de Dios. Dios escoge a alguien para un plan determinado, como escogió a Pablo, por ejemplo, para ser el apóstol de los gentiles. Un plan determinado. Y lo escoge y le da o no le da dependiendo de ese plan. Algunas personas aman el dinero, pero nunca lo consiguen. Y lo siguen codiciando. Otros trabajan y trabajan y consiguen y lo amasan y lo guardan, acumulan. Y después cuando se mueren, toda la familia entra en conflicto. Se demandan, van a los juzgados, a los tribunales, se convierten en enemigos unos de otros por causa de la herencia que dejaron los viejos. Mis amados hermanos, hay otros que son tacaños. Tienen y no sueltan. Quieren guardar más. Pero la bendición, como dice la palabra, está en poder dar. Mientras yo tenga mis manos y mis brazos ocupados y llenos, no puedo recibir más.
Pero en la medida que yo doy y libero mis manos y mis brazos de lo que tengo, voy a poder recibir más para seguir dando más. A veces queremos ponernos, hermano, metas mayores. No está mal que nos pongamos metas, pero a veces es a causa de la avaricia que surgen esas metas. Como a veces también hay muchas metas que son a causa de nuestro propio ego. Tú eres el tigre, tú lo puedes hacer. Ruge, pelea por lo tuyo, lucha por lo tuyo. Y aquí, en el caso del dinero, hermano, no importa cómo sea que lo consiga. Hoy vemos cómo muchos de nuestros dirigentes consiguen el dinero, hacen campañas que valen miles de millones de pesos y después se roban ese dinero que es parte de nuestros impuestos. ¿Se dan cuenta de eso? ¿No vieron ahora unos meses atrás, cuando se hicieron las preconsultas, las consultas electorales? Hermano, ¿qué problema tiene que 5 o 6 personas se pongan de acuerdo quién es el candidato? ¿Pero qué hicieron? Tiene el Consejo Electoral hacer la consulta. ¿Por qué? Porque me pagan los votos. ¿Y de dónde sale ese dinero? De nuestros bolsillos, mis queridos hermanos. De nuestros bolsillos. Le estamos pagando a todos esos políticos corruptos sus campañas. Y eso sale de nuestros impuestos. ¿Sí sabían eso? ¿Y de dónde sale la avaricia? Del corazón. Por eso la palabra dice, oiga, no crean en todas esas promesas que les hacen. No crean en que todo va a ser nuevo y diferente. Mientras el corazón del hombre siga sin ser renovado, sin ser transformado, sin un nuevo nacimiento, es la misma porquería de siempre. Muy bien, mis hermanos. Esperemos que no nos vayan a bajar, a censurar el video de YouTube. Muy bien. Ahora, ¿qué dice la palabra? Que estemos contentos con lo que tenemos ahora. Fíjense que no dice que contentémonos con lo que vamos a tener, sino que estemos contentos con lo que tenemos ahora. A los hermanos a la cual fue dirigida esta carta, muchos de esos hermanos no tenían nada. Tuvieron que huir por causa de la persecución. Habían perdido sus posesiones, habían perdido incluso a sus familias. Pero ellos sabían que tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Estamos contentos con lo que tenemos? Cada uno tiene que mirar su propio corazón. Cada uno tiene que mirar si hay codicia, si hay avaricia en su vida. Si hay envidia lo que el otro tiene. Envidia la profesión que el otro tiene. Envidia el trabajo que el otro tiene. ¿Por qué a mí me tocaría esta mujer? Envidia la mujer que el otro tiene. O el marido que el otro tiene. Mis hermanos, el problema no está afuera. El problema está en el corazón. En el corazón. Por eso el Señor vuelve y nos lo reafirma. Que nosotros podemos decir con toda confianza y con toda seguridad, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si tenemos al Señor, lo tenemos todo, mis amados. Pero si no tenemos al Señor, así tengamos mucho dinero. Si perdemos algo aquí en la tierra, ¿qué pasa? Pues hermano, se perdió. Se perdió. Si le robaron un dinero, pues se perdió esa platica, ¿cierto? Todo eso se pierde. Todas las posesiones materiales, escúcheme bien, son temporales.
Recuerden lo que dice el filósofo del pueblo. Nada es eterno en el mundo. Todo pasa. Como la canción que a veces entonamos. Solo Dios hace al hombre feliz. Eso decimos, eso cantamos. Dice todo pasa. La vida pasa, todo se acaba. Todo va a terminar. Ahora lo que el Señor nos ha dado y que tengamos, con eso debemos estar contentos, felices. Pero recuerde que todo lo que usted tiene, tarde o temprano lo va a perder. No me miren así. Todo lo que nosotros tenemos tarde o temprano, lo vamos a perder. Ahora, si el Señor dice que las perdamos antes de que nos llame, también es problema de Él. Sí, como dice, ojalá sea tardecita. ¿Qué dice Proverbios 23:5? Cuando pones tus ojos en ella, miremos el 4, dice, no te fatigues en adquirir riquezas. Deja de pensar en ellas. Cuando pones tus ojos en ella, ya no está. Porque la riqueza ciertamente se hace alas, como águila que vuelve hacia los cielos. Ay, ay, ay. Las riquezas tienen alas. Las posesiones fácilmente se van. Como cristianos, mis amados, no debemos ser codiciosos de ganancias deshonestas. Hoy en día la corrupción se origina desde los mismos hogares. Desde los mismos hogares, escúcheme bien. Cuando un padre quiere sobornar a su hijo para que haga las labores que debe hacer como parte de la familia. Entonces yo te voy a dar esto o aquello si tú si tiendes tu cama, o si ayudas a lavar la loza, o si ayudas a barrer o arreglar tu cuarto. Esas son responsabilidades que como parte de la familia nos corresponden a cada uno de nosotros. Y los hijos deben ser parte de ese trabajo y de esa ayuda. Independientemente de lo que diga el mundo y lo que diga la psicología. Como padres nosotros tenemos que entrenar a hombres y mujeres que muestren a Cristo. Hombres y mujeres responsables. No cualquier consentido. Ojo con eso, porque el muchacho consentido avergüenza a su madre. Tenemos que ser conscientes de eso, mis amados hermanos. Y Pablo exige como requisito para los obispos que no sean codiciosos cuando le escribe allí a Timoteo en su primera carta. Muy bien. Ahora, ¿qué hace cuando en el corazón del hombre o en el corazón particular del cristiano hay amor hacia el dinero? Eso comienza a debilitar la fe. Comienza a debilitar el liderazgo que esa persona tiene. Comienza a afectarse el testimonio de la persona. Y aún más, cuando esas ganancias se han hecho de manera deshonesta. Miremos lo que dice Primera de Timoteo 6:6. Porque nada hemos traído a este mundo, así que nada podremos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estemos. No, pero tan poquito. ¿Con qué comer y con qué vestirnos? El 9. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición.
La falta de contentamiento con lo que tenemos se llama pecado. La falta de contentamiento con lo que tenemos se llama pecado. El contentamiento es una de las mayores bendiciones divinas. Gracias, Señor, por esto, por aquello. ¿Cuánto le dan gracias a Dios a diario? Porque al abrir una llave de agua sale agua limpia. Porque cuando vamos a la cocina podemos prender un fogón y hay gas. ¿Cuántos? Se nos olvidan esas cosas. ¿Cuántos le podemos dar gracias a Dios porque podemos acostarnos y durante ese día hemos comido, nos hemos alimentado? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esa camita calientica y esa mujer hermosa que está al lado nuestro, nuestra esposa? Dos nomás, los demás, ¿qué dicen? Y las mujeres, ¿qué dicen por esos varones ahí al lado de ellas, guardándolas y protegiéndolas? Tenemos que aprender, mis hermanos, a disfrutar, a estar contentos con lo que tenemos. Porque lo primero que tenemos que reconocer con esas bendiciones que Dios nos ha dado es la bondad de Dios. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para su bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Es feliz y está contento con lo que Dios le ha dado? ¿No? ¿Y si me quitaron? También toca estar contento, hermano. Pues sí, le salieron alitas a esa plata y se fue. Gloria a Dios. Vendrá más, Dios hará. Ahora, tenemos, mis hermanos, que entender cuáles son las verdades de Dios. Dios es un Dios omnisciente. ¿Será que Él sabe lo que nosotros necesitamos? Dios lo sabe, mis hermanos. ¿Sí? Aún antes de que nosotros se lo pidamos. El mismo Señor Jesucristo, Él dice allá en Lucas 12:30, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dios está al control. Ahora, muchas personas piensan que no se merecen lo que tienen, que merecerían otras cosas. ¿Qué merece? ¿Qué merecería usted? Por merecimientos, ¿qué podría obtener? Por merecimiento solamente podría el infierno, hermano. La muerte. Eso es lo único que se merece. Pero fijemos que la misericordia, que la gracia de Dios es impresionante. Miremos lo que dice Génesis 32:10. Génesis 32:10. Estas palabras que dijo Jacob: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Las misericordias de Dios son hasta lo más pequeño que tenemos. Escúcheme bien, hasta lo más insignificante que nosotros podamos tener es inmerecido. Es inmerecido, mis amados. Debemos también reconocer la supremacía de Dios. O sea que Dios es soberano. Y como lo mencioné anteriormente, Dios tiene un plan para cada uno de sus
hijos. Y lo que da amorosamente a uno, se lo puede retener amorosamente a otro. ¿Me estoy haciendo entender? Dice la palabra también que el Espíritu Santo da variedad y multitud de dones, pero los da como el Espíritu quiere, como Él quiere. ¿Mm? Y en lo relacionado, mis amados, a las cosas materiales o a las bendiciones físicas, tenemos que entender lo que dijo Ana ya en la primera de Samuel 2:7. El Señor da las riquezas y da la pobreza. El Señor da las riquezas y da la pobreza. ¿Ah? Si Él quiere hacernos ricos, pues Él lo hace, porque tendremos una labor específica que hacer con esas riquezas. Pero si no nos da riquezas, pues también haremos la labor que Dios nos ha encomendado hacer con las limitaciones que podamos tener. El Señor sabe lo que nosotros necesitamos, y el Señor proveerá, no menos que eso, lo que necesitamos, lo hará Dios. Podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. Ahora, debemos tener también claro cuáles son las verdaderas riquezas. ¿Qué es lo que usted considera que es su riqueza? A ver, escucho algunas opiniones. ¿Qué es lo que usted considera su verdadera riqueza? Nadie se atreve a decir nada. Fíjese que los mundanos consideran riqueza sus posesiones materiales, ¿cierto? Sus posesiones materiales: dinero, posición económica, poder, títulos, tierras, todo lo material. ¿Cuál es nuestra verdadera riqueza? ¿Qué dice Colosenses 3:2? Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Mis queridos amados hermanos, nuestro tesoro no está aquí abajo. Nuestro tesoro no está en la tierra. Nuestras riquezas no están en la tierra. Nuestro tesoro y nuestras riquezas están en nuestro verdadero hogar. ¿Cuál es? El cielo. Por eso debemos poner la mente en las cosas de arriba, en las cosas del cielo. ¿Y de dónde va a venir, mis hermanos, ese contentamiento? ¿Cómo podemos estar cada día más contentos con lo que tenemos, con lo poco o mucho que tenemos? Ese contentamiento se da en la medida que tenemos comunión y relación con Dios. Una persona que no tiene relación con Dios está preocupado, está afanado, está estresado. Ayer, ¿quién era que nos contaba que varias personas comenzaron a sufrir lupus? Personas jóvenes, por causa del estrés, de la preocupación, del afán, de la ansiedad, del trabajo, de la carga, y porque quieren poner toda su atención en las cosas de este mundo. Están enfocados en las cosas del mundo y no están enfocados en Dios. Se preocupan más por las cosas materiales. Cuando estamos cerca del Señor Jesucristo y vemos la multitud de las riquezas de Él, de su herencia, eso nos debe abrumar totalmente, mis amados hermanos. Frente a las riquezas de Cristo, estas riquezas materiales, ¿qué son? Nada. Y a veces peleamos y luchamos tanto y nos esforzamos y sudamos como burros para conseguirlas. Y no estamos contentos.
Por eso tenemos que tener claro, el Señor es mi ayudador. Él es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Qué bendición, mis hermanos, poder disfrutar de lo poco o mucho que Dios nos haya dado. Ser agradecidos, agradecidos cada día con lo que Dios ha puesto en nuestras manos para que lo administremos. Recordemos, no somos los dueños, somos los administradores y tenemos que ser sabios y prudentes en la administración de lo que Él nos ha dado, recibiendo la dirección de Él para saber qué es lo que tenemos que hacer con lo que le pertenece finalmente a Él. Y estar contentos por ese privilegio de ser administradores, de ser mayordomos, de ser ecónomos fieles al Señor. Así es que tenemos motivos más que suficientes para estar contentos. 3 tienen motivos suficientes. Los demás, que no estén apegados a las riquezas del mundo. Padre, te damos gracias porque tú siempre tienes cuidado de nosotros. Primero por la bendición que nos da, Señor, de poder formar un hogar a través de el matrimonio y poder disfrutar de los deleites de la sexualidad con nuestro cónyuge en el pacto matrimonial. Gracias, Dios. Gracias que nuestros corazones, nuestra mente, nuestros anhelos sean guardados. Que podamos, Señor, cada día vivir nuestras vidas en esa pureza sexual. Alejar de nosotros toda inmundicia y todo aquello de lo cual el mundo nos quiere contaminar. Que cada día podamos, Señor, como dice tu palabra, disfrutar de todas las bendiciones que tú nos has dado, con que nos has envuelto, con que nos has acogido. De igual manera, Señor, también que en nuestros corazones sea quitada toda codicia, toda avaricia. Que podamos estar felices, contentos con lo que tenemos ahora. Porque podemos estar seguros de que tu palabra es verdad cuando dice no te dejaré ni te desampararé. No temeremos lo que nos pueda hacer el hombre, porque podemos estar confiados en ti. Y que de nuestro corazón, cada día, Señor, pueda haber una palabra de agradecimiento, de exaltación a ti, por todas las múltiples bendiciones que nos has dado en esta tierra, pero aún más por todas aquellas que nos esperan allí en nuestro hogar. Gracias, amado Dios. Te bendecimos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.